8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos, avanzamos en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya vía telemática a don Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, que se encuentra ya con nosotros. ¿Cómo está, señor Espinosa? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La jornada de movilización en el país continuará, al menos así lo dijo ayer el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el señor Leonidas Issa. Del lado del gobierno se ha minimizado esta protesta, calificándola como reducida, y dice que está todavía abierto al diálogo, pero ya ha puesto sobre la mesa pues sus líneas rojas, los límites a los que el gobierno no va a ceder. ¿Qué es lo que viene ahora, señor Espinosa? Buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y mil disculpas por la demora en la conexión, por poder salir, digamos, al aire. De todas maneras, nosotros estamos dándole continuidad a la resolución que tomamos anoche entre el colectivo de organizaciones donde estuvo el FU, estuvo el Frente Popular, la CONAIE, la FENOCIN, la FEINE y todas las organizaciones que estamos y formamos parte de este colectivo de unidad con el fin de enfrentar, digamos, este propósito de buscar la posibilidad de congelar el precio de los combustibles a una banda, a un precio que realmente sea asequible, un poquito menos afectado a los bolsillos de los ecuatorianos. Entonces, por eso estamos planteando que máximo sería a $2 la gasolina extra y a $1.50, digamos, el diésel. Esperamos la sensibilidad del gobierno nacional y que no responda con este tipo de agresiones, este tipo de represión masiva. Ahí vemos realmente la valentía, entre comillas, de la Policía Nacional y el Ejército, que con grandes despliegues de gran cantidad de militares y policías intentando reprimir, intentando detener, digamos, la expresión popular de rechazo a este tipo de medidas que no contribuyen a mejorar el bienestar ni la paz del Ecuador. De manera que nosotros estamos sorprendidos de ver cómo esta situación de represión se ha desplegado por todas partes y que han tratado de amedrentar y asustar, digamos, a nuestros compañeros, más todo lo contrario, no lo han conseguido el objetivo. Los compañeros seguimos, digamos, en pie de lucha en los diferentes frentes que hemos abierto y estamos tratando de seguir, digamos, con esta medida de hecho. Más sin embargo, hay también pues, algunos compañeros detenidos que esperamos que las autoridades le den la libertad inmediatamente, porque no se puede, digamos, de esta manera reprimir. La compañera presidenta de nuestra organización, UCOPEN, ayer fue detenida. Sí, bueno, luego de unas 2 horas, 3 horas más o menos aproximadamente, salió en libertad. Hoy está preso, tan detenido otro compañero de una organización nuestra, ahí del sector de Pedro Moncayo, y esperamos que le den la inmediata libertad, porque no se puede de esta manera reprimir, asustar o amedrentar a la población con este tipo de medidas, porque estamos expresando nuestra posición y nuestro rechazo a este tipo de medidas que ha tomado el gobierno nacional en contra del pueblo ecuatoriano. En los últimos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. En Buen los día. últimos días hemos visto información que se relaciona con las diferentes reuniones que ha mantenido el gobierno nacional, el presidente Lazo, con organizaciones sociales, con organizaciones indígenas, campesinas, entre esas la FENOCIN. Y de ahí salió que habían facciones que estaban a favor del diálogo con el gobierno y que estaban a favor de ir a una protesta porque coincidían un poco más con las causas que estaban motivando las manifestaciones. La FENOCIN hoy es un solo cuerpo, es una organización que tiene un solo pensamiento, una sola línea, o hay esa división, y si de ser ese el caso, ¿cuál sería la motivación para que existan esas fracturas? Nosotros no tenemos división en la FENOCIN, estamos más bien unidos porque el hecho de que nosotros hayamos conversado con el gobierno, igual como lo hizo la CONAIE, como lo hizo la FEINE, como lo hizo el FUT, como lo hizo el movimiento Pachacuti, el gobierno nacional está para conversar, para exigirle también que cumpla con las promesas de campaña electoral y también que cumpla con las exigencias de todas las organizaciones. El hecho de que no lo cumpla, nosotros ahí estaríamos listos para poder salir, digamos, a las calles. ¿No? Lo que nosotros decíamos era que lo cortés no quita lo valiente. El hecho de que nosotros conversemos no significa que estemos de acuerdo con el gobierno. De ninguna manera esto también implica apoyo al gobierno. Nosotros dijimos que en el momento oportuno teníamos que salir y por eso
tomamos una decisión de salir, digamos, a esta movilización el día viernes en el Consejo Ejecutivo, una vez que el gobierno nacional nos invitó a la mesa de diálogo para tratar el tema de los combustibles, el tema de los subsidios, el tema de la reactivación económica. Sin embargo, el ministro de Finanzas, primero que no estaba, el viceministro tampoco. Es decir, nos enviaron a ciudadanos, a funcionarios que no tenían poder de decisión. Por tanto, nosotros nos levantamos de esa mesa y dijimos que hasta ahí continúa y suspendimos estos diálogos porque veíamos que no había, digamos, un respeto para la organización, porque si eran las cámaras de la producción, si era la Cámara de Comercio, si eran los empresarios, estábamos seguros que los ministros estaban ahí a la orden del día para reunirse, incluso con cafecitos, etcétera, etcétera. Nosotros no teníamos ni silla para sentarnos. Entonces esperamos que si hay diálogo, que sea diálogo realmente, no diálogo de sordos, sino que realmente haya las respuestas correspondientes a los planteamientos que hacen los diferentes sectores sociales y sindicales del país. Señor Espinosa, ¿ustedes van a mantener esta protesta hasta cuándo? Tomando en cuenta que en 2 días más comenzará un largo feriado, del lado del gobierno no hay más que ese anuncio de diálogo, la represión podría continuar en caso de que la protesta se vuelva violenta. Ayer escuchábamos tanto a la ministra de Gobierno como al ministro de Defensa decir que quienes intenten bloquear vías van a ser detenidos, y hay ahora, haciendo ya las 8:26, varias vías que están bloqueadas. ¿Hasta cuándo van a continuar con esta protesta? Sí, nosotros estamos precisamente el día de anoche, evaluamos la medida y decidimos continuar el día, a terminar el día también vamos a evaluar no solo a nivel interno de la FENOCIN, sino también con las diferentes organizaciones que estamos en este colectivo de unidad, con el fin de evaluar esta medida el segundo día para tomar, digamos, las medidas correspondientes, si es que damos la continuidad o, bueno, se decide, digamos, terminar con la medida, pero eso depende de la reunión que tengamos de evaluación de las diferentes organizaciones que estamos participando en esta medida de hecho, en estas protestas, en contra, digamos, de la medida, principalmente de la situación del combustible y también la exigencia al cumplimiento de las promesas de campaña electoral del gobierno nacional. En el caso de la FENOCIN, ¿cuáles son las demandas que ustedes creen son las más urgentes y las cuales debería atender el presidente Lasso en caso de que exista la posibilidad de nuevamente sentarse a conversar y llegar a un momento de definiciones, aunque parecería que ese escenario está bastante lejano? No, yo creo que las exigencias son muchas. Primero, lo del combustible, la congelación a la banda de $2 la gasolina y $1.50 el diésel. Segundo, lo que tiene que ver con el crédito al 1% a 30 años plazo, pero con requisitos realmente que sean flexibles, que todos podamos acceder, los que querramos emprender o querramos hacer alguna actividad productiva. Segundo, tercero, digamos, lo que tiene que ver con la condonación de las deudas de los ex deudores del Banco Nacional de Fomento y el Ban Ecuador, y también que se busque una alternativa para los deudores de las cooperativas de ahorro y crédito. No queremos decir que el gobierno intervenga en el ámbito privado de las cooperativas de ahorro y crédito, pero que sí se busque una medida de compensación para que el gobierno pueda hacer un cruce de estas deudas con el fin de que pueda asumir parte de ellas como lo hizo con las famosas amnistías tributarias y como lo hizo con las remisiones tributarias, que ya le perdonó grandes cantidades de millones de dólares a los grandes deudores, esto es decir, a los grandes empresarios, de manera que esta situación no es botar la plata en saco roto. Parece que tuvimos algún inconveniente ahí con la señal de Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, que está conversando con nosotros. Él asegura que se realizará hoy una nueva evaluación de esta segunda jornada de protestas para decidir si la misma continúa, se suspende o se retoma después del feriado que se aproxima. Señor Espinosa, no sé si me está escuchando usted a mí. Sí, perfectamente. Ya, señor Espinosa, yo le tenía otra inquietud. ¿Cómo toman ustedes el hecho de que mientras sus afiliados, tanto la FENOCIN como las diferentes organizaciones que están participando en esta jornada de movilización, se están jugando la libertad en la calle, por debajo el gobierno le haya entregado a un sector de Pachacuti una propuesta de reforma tributaria para que la conozca y para que le dé los ajustes que considere necesario?
¿Cómo toman ustedes eso? Que mientras ustedes estén luchando en la calle, poniendo en riesgo su libertad, por otro lado, Pachacuti esté en una aparente negociación con el gobierno, porque así es lo que dijo el vocero, señor Gijón, el vocero gubernamental, que hay una negociación para tratar la reforma tributaria, que por un lado, mientras ustedes luchan, otros negocien y estén conociendo una reforma tributaria. Esperamos que realmente no haya nada oculto en este acercamiento. Yo creo que los asambleístas tienen el legítimo derecho de conversar con cualquier gobierno de turno con el fin de ponerse de acuerdo para sacar las leyes en favor del pueblo ecuatoriano. Pero que no haya, digamos, en esto, digamos, lo que siempre se ha hecho, de que las leyes vayan en favorabilidad de los grandes empresarios y no en favor de reactivar o nivelar, digamos, la situación de inequidad que hay en el país. Por ejemplo, el hecho de que se plantea de que no pueden contratar a tiempo parcial. Eso dicen los empresarios cuando se ha venido contratando desde hace más de 30 años. Yo, de lo que tengo uso de razón, se viene contratando en tiempo parcial los TIA, los Supermaxi, todos los negocios en feriado contratan hasta por un día, medio día. Yo mismo he sido beneficiario de ese tipo de contratos. Yo he tenido contratos de 15 días en dos ocasiones hace más de 30 años. Sin embargo, ese código laboral permite ese tipo de contratos, de manera que no nos vengan con el cuento de que el código laboral actual no se puede ejercer ese tipo de contratos. Se los puede porque sí se los ha venido haciendo hecho, se los ha venido ejerciendo durante todo este tiempo, de manera que lo que hay detrás de esto es buscar cómo obtener más beneficios para los grandes empresarios con esta posibilidad que plantean de tener dos códigos laborales que van, esto nos demuestra una violación a la Constitución en su artículo 11, que quieren violar, digamos, cuando los ciudadanos somos uno solo ante la ley, quieren hacer dos códigos para tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que eso no se puede permitir en pleno año 2021 en el Ecuador. Muchísimas gracias, señor Espinosa, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, al dirigente de la FENOCIN, Gary Espinosa, que ha estado con nosotros, presidente de la FENOCIN. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.